Muy buenos días a las personas que nos acompañan en esta actividad que el Instituto de Estudios de la Mujer ha organizado en el marco del 30 aniversario. Como Instituto de Estudios de la Mujer, digamos, siempre hemos estado como muy pendiente de lo que le sucede a las mujeres y en el marco como impacto de la pandemia hemos podido tener información sobre cómo ha estado afectando el COVID, toda la cuestión del COVID en la salud, en la educación, en lo laboral, en relación con las mujeres, pero hemos escuchado poco en relación con los hombres. Algunos datos, digamos, de CEPAL nos dicen, bueno, que sea a nivel de, por lo menos para América Latina, de que ha habido un incremento muy sustantivo, digamos, de la desigualdad, ¿verdad? Que se evidencia, digamos, bueno, en los datos nos muestran mayores niveles de pobreza para mujeres, ¿verdad? Y dentro de esas, digamos, bueno, para mujeres indígenas y otras, ¿verdad? Hay mujeres en otras condiciones. Bueno, pérdida de empleos para mujeres, ¿verdad? Trabajadoras domésticas, mujeres que trabajan en la informalidad, sobrecarga de trabajo también en la parte de los cuidados, aumento de la violencia también en las mujeres y las niñas. Y como mencionaba al inicio, poco, digamos, se ha escuchado alrededor de los hombres. Entonces, hemos invitado a don Juan Guillermo Figueroa Perea, quien nos va a hacer una exposición en relación con, él lo ha denominado, le ha puesto este título, Varones y COVID, reflexiones a la luz de algunos aprendizajes de género. Entonces, bueno, lo presento. Bueno, primero que todo quiero agradecerle, ¿verdad? Agradecerle en nombre del instituto y todas las compañeras que ahí laboramos, el que haya accedido a compartir con nosotras, con la comunidad universitaria y otras personas que nos escuchan de verdad del país, esta conferencia. Agradecerle mucho de nuevo y bueno, lo voy a presentar. Juan Guillermo Figueroa Perea es doctor. Él es sociólogo y es docente e investigador en el Colegio de México y profesor en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo lo presento de esa manera muy breve, pero Juan Guillermo, si usted quiere hablar un poquito más, ¿verdad? Puede hacerlo. Y bueno, es la persona que nos va, ¿verdad?, a compartir los conocimientos en relación con el COVID desde una perspectiva de género. Creo que usted tiene interés en, bueno, hacer primeramente una exposición y luego abriríamos un espacio para preguntas. Es así, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, entonces, don Juan Guillermo, bienvenido, muchas gracias y adelante. Bueno, miren, empiezo también por agradecer la invitación y quiero hacer énfasis en un detalle. Me agradó profundamente y me conmovió profundamente que una celebración por el 30 aniversario 30 aniversario. Ujú. de un instituto de las mujeres pensaran en dialogar sobre hombres, sobre machismo, sobre comportamientos de los sujetos del sexo masculino, sobre aprendizajes de género, y eso lo aprecio profundamente. Entonces, espero que las diapositivas que voy a usar para compartir algunas reflexiones inviten a quienes están escuchando en este momento como la posibilidad de conversar, de dialogar, de, de aprender de manera conjunta, o sea, de exigirnos como posicionamientos y demás. Yo platiqué con Doris sobre más o menos el tiempo que se esperaba y hablamos como de unos 40, 45 minutos. Entonces yo soy muy cuidadoso del tiempo, entonces, pero me serviría mucho si cuando vayan como 35 minutos, Ajá. al margen de que yo tengo aquí reloj para ir viendo, me hagan un recordatorio de que faltan 10 minutos, Ujú, porque me interesa mucho que haya espacio para dialogar. ujú. Entonces quisiera privilegiar esa parte. Y aviso desde ahora que cualquier persona que esté escuchando y le interese tener una copia de las diapositivas, Ujú, al final de la sesión voy a enviarles una copia. O sea, no hay ninguna ujú. restricción para usarlas. O sea, pueden consultarlas, pueden discutirlas. Incluso hace un momento le comentaba a dos compañeras que estuve aprovechando la oportunidad. Yo he estado muchas veces en Costa Rica, Ujú. pero estuve aprovechando la oportunidad de esta presentación para conocer datos estadísticos de Costa Rica sobre el tema que voy a hablar.
Y espero que esos datos que voy a mostrarles, que seguramente ustedes los conocen mejor que yo, sirvan para hacer un tipo de intercambio mucho más sensato. O sea, voy a combinar datos de México con datos de Costa Rica, para que no sea únicamente la experiencia de México y que digan, bueno, esa es una experiencia distinta, no. Quiero que sea combinado. Entonces, espero que les genere mucho sentido. Entonces, hace un momento hicimos la prueba para la presentación y ahí está en la pantalla. Creo que se ve bien, espero que sí, ¿cierto? Ahora, la presentación, como acaba de decir Doris amablemente, se llama Varones y COVID-19, pero quisiera enfatizarlo desde la experiencia de los aprendizajes de género. En un instituto de estudios de la mujer es obvio que deben haber dialogado, leído, reflexionado sobre Simone de Beauvoir, quien decía que no se nace mujer, se llega a ser mujer, se aprende a ser mujer, ¿no? Lo que en algún momento dijo Simone, aunque no era su población de interés principal, tampoco se nace hombre, se aprende a ser hombre. Hay conductas que se van adquiriendo, ¿no? Entonces, quisiera dejar claro que voy a tratar de enfatizar algunos aprendizajes de género y tratando de evidenciar cómo los hombres estamos viviendo la pandemia, pero sobre todo, en temas de mortalidad y cómo esa mortalidad, a veces vivida, aunque parezca redundancia o extraña la combinación, vivida de gente cercana, de hombres cercanos que han fallecido. ¿Qué generen los hombres que estamos todavía vivos? ¿Qué genera haber perdido a un alumno, a un hermano, a un padre, a un cuñado, a un tío? O que una gente cercana haya pasado por experiencia de la muerte de un hombre por cuestiones de la pandemia. Entonces, voy a tratar de desarrollar 6 temitas que están en las diapositivas, precisamente porque les ofrezco con todo gusto y con todo cariño que las puedan consultar quien quiera verlas después de la presentación. De repente me voy a saltar algunas, si el tiempo me va diciendo que hay que apurarle un poquito, ¿no? Entonces, hace casi 4 años, el 2 de mayo de 2017, falleció uno de mis hermanos más cercanos. Yo tuve muchos hermanos. Francisco se llamaba. Entonces quisiera dedicarle la presentación a ese hermano. Ahora, empiezo viniendo yo de la filosofía y me da mucho gusto que ustedes estén en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Empiezo por una pregunta y van a encontrar muchas preguntas a lo largo de la presentación. Muchas veces me he cuestionado, precisamente por los diálogos con queridas compañeras feministas, si ser hombre es pura ganancia. Escucho frecuentemente que muchas compañeras feministas nos invitan, nos exigen, nos piden, nos demandan que los hombres renunciemos a nuestros privilegios. Y muchas veces le ponen como apellido privilegios patriarcales. Pero yo tengo muchos años de dialogar con compañeros y compañeras de Costa Rica que trabajan con hombres y trabajan sobre masculinidad. Y una de las cosas que hemos coincidido en muchos momentos es que si uno estudia, como es mi caso, temas de salud, en el ámbito de la salud yo no veo muchos privilegios para los hombres. Y la experiencia del COVID lo ha reforzado. Si yo veo los datos de México, aquí estoy pensando en México, pero a lo mejor hay similitudes con Costa Rica, las principales causas de muerte de los varones jóvenes son las que están en la pantalla. Y esas causas de muerte no son estrictamente hablando de enfermedades. Lo que dicen quienes estudiamos la salud desde las ciencias sociales es que muchas muertes de los hombres tienen que ver con sus aprendizajes de género, con la temeridad, con la falta de autocuidado, con la búsqueda del riesgo e incluso con el ejercicio de la violencia. Entonces muchos hemos llegado a cuestionarnos si no será que existen muchas o se dan muchas muertes prematuras en los hombres por tener que demostrar que son hombres. Entonces creo que el COVID lo va a mostrar de manera muy clara. Algunos y algunas de ustedes quizás sepan que desde hace pocos años, el día 19 de noviembre, se conmemora el Día del Hombre.
Yo soy de quienes no estaban muy de acuerdo en que hubiera un Día del Hombre, porque el Día de la Mujer es un día de tipo político, un día que busca analizar qué tanto las desigualdades ancestrales que las mujeres han vivido se han llegado o se van disminuyendo o tratando de desaparecer, ¿no? Por diferentes razones, finalmente se llegó a establecer un Día del Hombre. Y queridos colegas de Costa Rica, con los que hace 2 años nos vimos la última vez, me decían, mira Juan Guillermo, nosotros en Costa Rica lo que hacemos el Día del Hombre es hacer una evaluación qué tanto se ha mejorado o no la salud de los hombres. Porque muchos hombres lo que acaban haciendo es muriéndose por la forma de ser hombres. Entonces, no festejamos a los hombres el día 19 de noviembre, como tampoco festejamos a las mujeres el 8 de marzo, sino que dialogamos con ellas y el 19 de noviembre con ellos, qué tanto se han logrado disminuir aprendizajes de género que ponen en riesgo a los hombres. Ahora, no tengo idea la diversidad de personas que puedan estar escuchando esta conversación, pero me gustaría mostrarles algunos datos sobre a qué me estoy refiriendo con las desventajas en la salud de la experiencia de ser hombre. Y cuidé lo más posible de familiarizarme con datos no solamente de México, que es donde yo vivo, sino de datos de Costa Rica, para ver si había unas tendencias o comportamientos que pudieran ser relativamente parecidos, ¿no? En este cuadrito, que es muy básico, a principios de este siglo, a principios de este milenio, los demógrafos, los médicos, las médicas, las demógrafas, hacemos una estimación de cuánto se espera que las personas vivan, dependiendo del año que nacieron, pero en función de cómo se están comportando las experiencias de mortalidad y morbilidad de los individuos, ¿no? Y suele dividirse entre hombres y mujeres. Entonces, dicho en corto, niños y niñas que nacieron a principios de este siglo en México, cuando las niñas nacieron, se esperaba que su esperanza de vida, el promedio de años de vida que tuvieran, era de 76 o 77 años. Y en ese mismo momento, en México, los hombres, los niños, esperarían que vivieran 5 años menos. Y no es que por esencia tengan que vivir menos, sino que es tomando en cuenta las tasas de mortalidad de ellas y de ellos esperan que vivan menos que ellas. Ustedes podrán decir, bueno, es que son los machos mexicanos, es que es el contexto de México. Totalmente de acuerdo. Costa Rica tiene índices de salud mejores que los de México. Por eso, vean simplemente, quédense con el último renglón. Las mujeres se espera que vivan 5 años más que los hombres en México, por lo menos hace 15 años. ¿Qué pasa si yo veo datos de Costa Rica? Esos datos son más recientes, son del último lustro. En Costa Rica, las mujeres y los hombres se espera que vivan más que las mujeres y los hombres de México. A eso me refiero con mejores condiciones de salud. Pero en Costa Rica, igual que en México, se espera que las mujeres vivan más que los hombres. Se espera que las mujeres, por lo menos las que nacieron el año pasado, 2020, vivan casi 5 años más que los niños hombres que nacieron hace el año pasado. Algunas personas nos hemos acostumbrado tanto a ver estos datos que creemos que es natural que hombres y mujeres vivamos periodos de vida o expectativas o años de vida muy diferentes, ¿no? Sin embargo, si yo reviso la literatura de los antropólogos, de los médicos, de los sociólogos, hombres y mujeres, que estudian la mortalidad de los hombres y encuentran que la mortalidad de los hombres regularmente es mayor que la mortalidad de las mujeres, es muy interesante y a veces muy provocador para preguntas, para conversaciones, ver qué tipo de categorías usan o usamos, diría yo, quienes interpretamos la salud de los hombres. Hay mucha gente que dice los hombres se mueren antes porque mueren como hombres.
porque son más temerarios, porque son más descuidados, porque son más violentos o porque ejercen más violencia. Hay otros autores que dicen, lo que pasa es que la masculinidad que aprenden es un factor de riesgo para ellos. Pero piensen quienes tengan algún tipo de práctica de vinculación con la epidemiología, ¿qué quiere decir que la masculinidad sea un factor de riesgo? Si yo estoy preocupado, piensen antes de la pandemia, por la diabetes y quiero prevenir diabetes, lo que hago, si yo fuera epidemiólogo o epidemióloga, es buscar cuáles son los factores de riesgo de la diabetes. Y lo que me dice la literatura es que ser obeso, obesa, es un factor de riesgo para la diabetes. Que ser una persona sedentaria que no hace ningún tipo de ejercicio es un factor de riesgo para la diabetes. Que tener antecedentes genéticos de diabetes en familiares cercanos es un factor de riesgo para la diabetes. Entonces, lo que hacen las políticas de epidemiología o las intervenciones epidemiológicas es atacar los factores de riesgo, atacar la obesidad, atacar el sedentarismo, convocar a la gente a que sepa, que se informe si tiene antecedentes de diabetes, porque al final de cuentas, tener antecedentes de diabetes puede detonar una mayor probabilidad de que yo la desarrolle. Entonces, si no lo sé, puede que ni siquiera me cuide lo suficiente, ¿no? Ahora, ¿cómo se imaginan? Y los invito y las invito mucho a dialogar cuando me dicen la masculinidad es un factor de riesgo. ¿Cómo combato la masculinidad como factor de riesgo? Lo que hacemos quienes estudiamos masculinidad decimos, bueno, ¿qué de la masculinidad es un factor de riesgo? Pues pareciera que ser temerario es un factor de riesgo. Pareciera que ser como poco habituado a cuidarme y a las prácticas de medicina preventiva, eso se convierte en un factor de riesgo. Pareciera que acumular un estado de salud deteriorado por no tener la práctica del cuidado va a ser un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, es impresionante porque hay colegas norteamericanos que llegan a decir que ser hombre es malo para la salud, que no únicamente la masculinidad es un factor de riesgo, sino que ser hombre es malo para la salud. Entonces, a pesar de que yo vengo de la filosofía y de las ciencias sociales, ¿no? Yo siempre he pensado que es necesario dialogar con los científicos clínicos, con los investigadores de la fisiología de los seres humanos, como para ver si además de los comportamientos de los sujetos, pudiera haber algo fisiológicamente en unos y en otras que pudieran darnos cuenta de las diferencias en la mortalidad que cada quien tiene. Antes de llegar a la pandemia, demógrafos, colegas de aquí del Colegio de México, escribieron artículos donde decían, son tan altas las tasas de mortalidad por homicidio de los hombres en México que está empezando a disminuir la esperanza de vida de los hombres. Es decir, la esperanza de vida disminuye cuando hay una gran epidemia. Ahora está disminuyendo. La esperanza de vida disminuye cuando hay un evento bélico, como la Primera, Segunda Guerra Mundial, o guerras fuertes en diferentes regiones del mundo, ¿no? Pero ellos decían con mucha ironía, en México hay una epidemia de violencia, antes de la pandemia. Y es tan fuerte la epidemia de la violencia que está generando una disminución de la esperanza de vida de los hombres. Ojalá que en Costa Rica se lo preguntaran, porque mucha gente diría, bueno, es que los mexicanos son muy violentos, es que el contexto del narcotráfico en México genera mucha violencia y muchas muertes. Lo interesante espero que sea interesante, de este segundo apartado, les digo que son 6, es que cuidé de combinar datos de México y de Costa Rica, para que nos imaginemos, y sobre todo la mayor parte de la gente que seguramente está escuchando, que está ubicada en Costa Rica, como que piensen si les genera sentido la interpretación para dialogar sobre la experiencia de mortalidad de Costa Rica. Todavía no llegó al COVID, pero me interesa poner un contexto. Por eso este segundo apartado lo llamé
cómo nos moríamos antes de la pandemia. ¿Cómo nos moríamos? Hombres y mujeres, ¿no? Esta gráfica es muy interesante según yo. No necesariamente espero que vean los nombrecitos que aparecen dentro de cada rectángulo de colores, sino que vean el título de la diapositiva que dice las 10 principales causas de muerte por sexo en México, hace un par de años. Porque cuando consulté esos datos no tenían todavía los datos de 2020, ¿no? Y aparte los de 2020 están muy afectados e influidos por las muertes por la pandemia. Aquí yo puedo, no es por edades, es toda la población mexicana. ¿De qué se mueren los mexicanos y las mexicanas? No les voy a leer cada una de las 10 principales causas de muerte, pero me gustaría que visualmente identificaran el rectángulo con el color rojo. En el caso del total, ese color rojo aparece en el número 5. Es la quinta principal causa de muerte en México. Y si ustedes alcanzan, porque a lo mejor sí lo pueden hacer, a ver qué dice adentro del color anaranjado o pediga rojo, dice agresiones u homicidios. Es decir, en el caso de la población mexicana, la primera causa de muerte es enfermedades del corazón, la diabetes mellitus la segunda, tumores malignos la tercera, enfermedades del hígado la cuarta, pero la quinta causa de muerte, insisto, a nivel global, hombres y mujeres, sin importar edades, son homicidios. ¿Eh? Ahora, identifiquen visualmente dónde aparece el color rojo en la columna segunda, que es de hombres, y dónde aparece el color rojo en la columna tercera, que es de mujeres. En la columna segunda sube un lugar, sube un escalón y ocupa la cuarta causa de muerte en el caso de los hombres, la violencia. En el caso de las mujeres, no aparece el color rojo en las 10 principales causas de muerte. Esto no quiere minimizar, y quiero dejarlo muy claro, la gravedad de los feminicidios que hay en México y en muchos otros países, ¿no? La gravedad de matar a mujeres. Pero lo que estoy queriendo mostrarles es los hombres como cuarta causa de muerte, sin importar la edad, en México, se mueren por homicidios. Y antes de que alguien se alerte sobre esto, no estoy diciendo que las mujeres matan a los hombres, porque en México más del 90% de las personas procesadas por homicidios son hombres. Es decir, son homicidios mayoritariamente de hombres a hombres. Pero eso no lo suaviza. Más bien la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿por qué hay un intento de intervenciones, a veces fallidas, para prevenir feminicidios, para prevenir homicidios a mujeres? Y sin embargo, no conozco una acción deliberadamente definida para prevenir homicidios de hombres. Eso va a tener su costo en el COVID y lo van a ver más adelante. Esta gráfica, sigo hablando de México, ahorita llego a Costa Rica. Esta gráfica es muy ilustrativa para quienes tengan cierta familiaridad con la estadística e incluso para que no, es muy fácil de interpretar. Los cuadritos verdes que aparecen abajo son las tasas de mortalidad por homicidio de las mujeres. Eso es lo que me está diciendo en pocas palabras. Es la última década. Que en 2010 se morían 4.2 mujeres por cada 100,000 mujeres por homicidio. Y en 2019, casi 10 años después, matan o mueren 6 mujeres por cada 100,000 mujeres por homicidio, insisto. Pero si yo veo la gráfica de la parte de arriba de color naranja, esos son los hombres que fallecieron por homicidios, también por cada 100,000 habitantes. Entonces simplemente vean el dato de 2019. Había 52.5 hombres que fallecieron por homicidio por cada 100,000 y 6 mujeres por cada 100,000. Eso quiere decir, la tasa de mortalidad de los hombres por homicidio en México es 6 veces más alta, casi 7 veces más alta que el caso de las mujeres.
No estoy poniendo a competir, nada más estoy queriendo poner ciertos elementos para dialogar sobre los hombres. Esta siguiente gráfica, que tiene la misma lógica de los colores, es la tasa de suicidio. Yo a veces le he dado en llamar al suicidio como que es una violencia contra sí mismo o contra sí misma. Vean la tasa de mortalidad por suicidio de las mujeres hace 2 años en México. Era 2 mujeres por cada 100,000 habitantes, o cada 100,000 mujeres, perdón. En el caso de los hombres era 9.5 por cada 100,000. Es decir, la tasa de suicidio de los hombres hace 2 años, o sea, muy recientemente, era 5 veces más alta que la tasa de suicidio de las mujeres. La duda que yo siempre me hago es, ¿pasará lo mismo en otros países? ¿Pasará lo mismo en Costa Rica, por ejemplo? Esta grafiquita es muy impactante, es muy sencilla de analizar. Son la distribución de los suicidios por sexo en los últimos 30 años en México. ¿Sí? El azul clarito que aparece en la parte inferior es cuántos de esos suicidios fueron cometidos por mujeres. Si ven en los 30 años, del 90 al 2019, nunca de los nunca, ese azul clarito que aparece abajo, rebasa el 20%. Y siempre, en los 30 años, el azul fuerte es más del 80%. Eso quiere decir que en México, año tras año, desde hace 3 décadas, por lo menos desde cuando se fundó el Instituto de Estudios de la Mujer en Costa Rica, año tras año, 8 por lo menos de cada 10 suicidios los cometen los hombres. Ahora, hay muchas explicaciones psicológicas, antropológicas, sociológicas, y uno de los argumentos que se dan es que los hombres estamos habituados por los aprendizajes de género a ejercer violencia, pero oiga lo que les voy a decir, no únicamente contra otras personas, como lo pueden ser las mujeres, sino incluso violencia contra nosotros mismos. Si ustedes vieran, y ojalá que lo analicen en Costa Rica, cómo se suicidan las mujeres, es altamente probable que encuentren una similitud con México. Las mujeres se suicidan incluso siendo amables con ellas mismas, por contradictorio que parezca esta frase. Es decir, recurren a métodos menos violentos físicamente, aunque les genere la muerte. Muchas mujeres, y eso pasa en Costa Rica también, yo he visto los datos, hay más intentos de suicidio de mujeres que de hombres, pero hay más suicidios efectivos de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres recurren a métodos mucho más violentos, a los que están acostumbrados. ¿Sí? Pero incluso se dice en los estudios psicológicos que la mujer no quiere matarse realmente, que en muchos casos lo que quiere es pedir ayuda, ser escuchada, que conozcan el hartazgo de algo que está viviendo. Lo impresionante, y piénsenlo nuevamente con la pandemia, es que los hombres, la interpretación que se da, es que antes muertos que pedir ayuda. Entonces prefieren matarse que pedir una ayuda para aquello que están viviendo. Ahora, ¿qué pasa en Costa Rica? Les voy a presentar 3 cuadros de Costa Rica o sea, si me equivoqué en los datos me lo dicen con toda confianza, ¿no? Revisé causas de muerte por sexo. Me metí a varias páginas donde hay estadísticas y escogí para esta diapositiva solamente 3 causas de muerte que me interesa analizar y que ya mencioné dos: los homicidios, los suicidios y los accidentes de transporte. ¿Bien? Más adelante van a ver por qué los accidentes de transporte. Hace 6 años, en Costa Rica, según las estadísticas que consulté, hubo 21,000 muertes ese año, en 2015. La distribución entre mujeres y hombres era relativamente pareja, aunque había más muertes de hombres. Saqué un porcentaje y el 57% de las muertes hace 6 años en Costa Rica fue de hombres, un poquito más que las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo veo homicidios y suicidios, por ejemplo? Que ya se los mostré para México. Hace 6 años hubo 580 homicidios en Costa Rica. O sea, personas que murieron por homicidio. De esas 580,
530 eran hombres. Es decir, el 91% de las personas que murieron por homicidio en 2015 en Costa Rica eran hombres. Vean el renglón de suicidios. Hice exactamente el mismo ejercicio. De las 295 personas que se suicidaron en Costa Rica en 2015, el 84% eran hombres. De las 755 que murieron por accidentes de transporte, el 86% eran hombres. ¿Es genético que los hombres se mueran más por muertes violentas? ¿O es asociado a las formas de aprender cómo ser hombre y cómo vincular y cómo dar cuenta de que lo que socialmente se espera que cumplan como hombres? Ese dato es de hace 6 años. Este segundo cuadro es del año pasado. Los comportamientos son exactamente iguales. 91% de los homicidios del año pasado en Costa Rica, las víctimas fueron hombres. 86% de los suicidios, quienes se suicidaron fueron hombres. 84% de los accidentes de transporte, quienes murieron, fueron hombres. ¿Eh? A pesar de que globalmente el 55% de las muertes son de hombres. Es decir, los hombres se están muriendo en México y en Costa Rica por razones asociadas a la violencia, a muertes violentas. Yo no sé en Costa Rica, a pesar de que he estado, nunca he platicado de ese tema, si se suele decir, como se dice en México, dicho por hombres y por mujeres, que los hombres manejan mejor que las mujeres. Y eso no solamente lo dicen los hombres, lo dicen también las mismas mujeres. Pero es extraño, porque cuando yo les pregunto, ¿de dónde sacas que los hombres manejan mejor? La frase que me dicen recurrentemente es, porque sabemos de mecánica. Y yo digo, ¿quién dijo que saber de mecánica es saber manejar mejor, no? En México tenemos estadísticas que no encontré en Costa Rica, a lo mejor sí existen, de en accidentes automovilísticos, ¿quién provocó las muertes? ¿Quién provocó el accidente? ¿Eh? Perdón, este cuadrito es tasas de mortalidad por accidentes. ¿Eh? No mueren de la misma manera hombres y mujeres en Costa Rica. Las tasas de mortalidad de los últimos 17 años, por lo menos de los que encontré, del 97 al 2014, es que las mujeres mueren de acuerdo a la tasa de la segunda columna y los hombres de acuerdo a la tasa de la tercera columna. Es decir, las tasas de muerte de los hombres por accidentes de transporte en Costa Rica por cada 100,000 habitantes son 6 o 5 veces más alta que la de las mujeres. En México, un dato muy interesante y muy intrigante que encontré es quiénes son los que provocan los accidentes automovilísticos. Supuestamente, si las mujeres manejaran peor que los hombres, uno imaginaría que las mujeres son quienes generan los accidentes automovilísticos. Pero los datos me dicen lo contrario. El cuadrito verde que aparece en todas las columnas es el porcentaje de mujeres que provocaron accidentes. El cuadrito amarillo es cuando el que provocó el accidente huyó. No se sabe si era hombre o mujer. Pero el cuadrito rosa es cuando el hombre provocó el accidente. Y si se dan cuenta, por lo menos de 2007 a 2018, en este cuadro para México, el 80%, entre el 70 y el 80% de los accidentes fue por negligencia del hombre. Fue por imprudencia del conductor masculino. Pasemos al tercer tema. Algunos y algunas de ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la pandemia? ¿Quiénes están muriendo por la pandemia? Y pregúnteselo por la Costa Rica, porque de eso sí no encontré los datos, ¿no? En México, hace un año, abril del año pasado, se empezó a poner como costumbre en uno de los periódicos más importantes hacer un reporte que se llama El avance del virus en México. Y día tras día, hasta hoy, todavía lo vi en la mañana, se dice cuántos han muerto, cuántos están infectados, cuántos están hospitalizados, y desde hace una semana se pone cuántos están vacunados. Pero a principios de la pandemia, en abril del 2020, se llegó a poner cuál era el sexo de las personas que se estaban muriendo.
Y hace un año, 10 de abril de 2020, el 72% de quienes estaban falleciendo eran hombres. 3 semanas después era el 68%. 2 semanas después era el 69%. Mágicamente desaparecieron los datos a partir del 12 de mayo. ¿Por qué? Quizá porque eso me estaría diciendo que era una población de mayor riesgo y pareciera que tendría yo que definir acciones sociales o políticas públicas dirigidas a dicha población. Y lo que se optó fue por eliminar los datos. Pero fíjense en estos datos, como ya no había datos en México, yo estudio a los hombres y su salud, empecé a buscar en otros países. Ojalá que alguien me diga en Costa Rica cuál es la situación. En Inglaterra, un periódico que se llama The Conversation publicó en abril del año pasado un artículo donde decía, los hombres están muriendo más por los estereotipos machistas. Y ellos hablaban de mayor descuido al salir a la calle, del no uso del cubrebocas, ¿sí? De trivializar las sugerencias de los gobiernos, de seguir teniendo reuniones entre varias personas que potencian el contagio del virus. Pero lo extraño para mí es que encontré un artículo en España, en el país, que decía, el coronavirus mata más a los hombres que a las mujeres, como casi todo lo demás. Y se los voy a mostrar en gráficas. Lo que muestra esto, bueno, en México lo poco que encontraba era decir, el estereotipo de creerse invulnerables es peligroso para los hombres. Pero una nota periodística, no era una acción de política pública. Este cuadrito es muy interesante, no es demasiado complicado. Es cuál es la proporción de las muertes de los hombres comparado con las muertes de las mujeres para diferentes tipos de enfermedades. No es únicamente la pandemia del COVID. Si ustedes ven la primera columna que dice COVID, ese numerito quiere decir, por ejemplo, piensen en la población de 70 a 79. Ese 3 quiere decir que hay 3 muertes de hombres por cada muerte de mujer en la edad de 70 a 79. Si ven el penúltimo renglón que dice 40 a 49, hay 2 muertes de hombres por cada muerte de mujer. ¿Sí? En todos los grupos de edad que ellos consideran, las muertes de hombres son mayores que las de las mujeres. Pero la siguiente columna, la siguiente son gripe, hipertensión, neumonía, enfermedades respiratorias. Y en la inmensa mayoría, dicen los autores, igual los hombres siempre se mueren más. Entonces pareciera como que no es sorpresa que en esta nueva epidemia también se estén muriendo más los hombres. Este otro cuadro hace exactamente lo mismo. Se centra únicamente en la pandemia que estamos viviendo y contrasta las muertes de hombres con las muertes de mujeres. En todos los grupos de edad, los hombres superan la muerte de las mujeres. Entonces, cualquiera diría, bueno, pues ya sabíamos. Ahora, lo que quiero invitarlas e invitarlos antes de terminar el apartado 3 es, ¿qué es lo que hemos dicho los científicos sociales? Los científicos sociales y muchas activistas, hombres y mujeres, se han centrado en lo que decía el periódico inglés, en las actitudes machistas de los hombres, en un descuido de sus propios cuerpos, como digo en el cuarto renglón, en una poca legitimidad del autocuidado. ¿Sí? Sin embargo, eso a mí no me convence. Me explica una parte de la diferencia, pero yo tengo queridos amigos y amigas, investigadores del área clínica, y les digo, ¿de veras es puro comportamiento? ¿De veras es puro, en realidad es puro descuido? En realidad es como dice el último renglón, ¿es negligencia suicida de los hombres? Me consta que hay hombres que los he visto morirse literalmente por ser temerarios, descuidados, por minimizar las sugerencias. Entonces paso al cuarto apartado y me pregunto, ¿qué me podría decir la parte biológica? ¿Qué me podría decir la parte fisiológica más allá del cuidado de sí de los hombres? ¿Sí? ¿Y por qué no se definen, como lo dije hace rato,
intervenciones explícitas sabiendo que los hombres se van a morir más o se están muriendo más. No habrá silencios, como digo en la tercera pregunta, por prejuicios de género. No, 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 ellos tienen todos los privilegios, entonces no hay que atenderlos, ¿no? Entonces, me seguí buscando literatura. Ya hay una publicación, un centro que se llama Global Health 50-50, bueno, 50-50, y ellos hacen un análisis muy interesante porque dicen, podemos afirmar que hay 4 causas o 4 razones por las cuales los hombres se mueren más. Las 2 primeras no me voy a detener porque son más de tipo de ciencias sociales, que ya dije en algún momento, por descuido, por conductas arriesgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que dicen de manera muy interesante para que lo pensemos es la tercera y la cuarta. Por cuestiones biológicas, dicen ellos. Porque hay una composición hormonal que protege a las mujeres más que a los hombres en su respuesta antiviral. Y como veíamos en los cuadros, porque dicho riesgo ha sido siempre mayor ante otros coronavirus. Ahora, si eso fuera cierto, ¿por qué no le decimos a los hombres que a pesar de que crean que son el sexo fuerte, tienen un sistema que potencia que más fácilmente se contagien y se mueran de una pandemia como la que estamos viviendo? Sigo buscando en diferentes fuentes y me encuentro ese elemento que me va dando respuestas y ojalá que a ustedes les genere sentido. En un texto que se publicó en una revista médica muy reconocida que se llama Science, se dice el cromosoma X, que tiene por partida doble en las mujeres, dice contiene varios genes fundamentales para el funcionamiento del sistema inmune. Dice más adelante, ese cromosoma X también tiene otros genes que permiten una respuesta inmune más equilibrada a las mujeres que a los hombres, sobre todo en edades avanzadas. Pero piensen esto, sobre todo en edades avanzadas. Y esta es una frase de otro texto que es muy sugerente y preocupante, sobre todo para intervenciones dialogando con hombres. Dice en un artículo que ahí está la cita, y si ustedes quieren, les digo, les ofrezco las diapositivas, dice, es como si el sistema inmune masculino en una edad avanzada se pusiese obstáculos a sí mismos. A final de cuentas, el sistema inmune de los hombres envejece antes que el de las féminas. ¿Sí? Dice finalmente, los hombres tienen sistemas inmunológicos más débiles. Esa es una conclusión de la fisiología. Dice, pero además hay factores sociales y culturales que pueden influir. Es decir, esos factores sociales y culturales, lo digo yo, pueden exacerbar los riesgos que los hombres ya teníamos por un sistema inmunológico más débil. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no se lo decimos a los hombres? Camarada, cuídate, pero cuídate no únicamente porque cualquiera nos podemos enfermar, porque cualquiera nos podemos contagiar, sino qué diríamos los hombres, qué dirían los hombres costarricenses si les dijéramos, porque tu sistema inmunológico es más débil que el de las mujeres. Un colega peruano, si a alguien le interesa, le puedo dar el nombre del libro, bueno, el nombre del autor, perdón. Un colega peruano escribió hace tiempo, un endocrinólogo, un libro que se llama Las mujeres, el supuesto sexo débil. Y le llama supuesto desde una lógica endocrinológica. Él dice, si yo me peleo con una mujer, por el promedio de estaturas, de peso, de fuerza, mayoritariamente los hombres van a ganar. Pero yo no estoy analizando ese tipo de fuerza, ni de debilidad. Estoy analizando la fragilidad inmunológica de los sujetos. Él es endocrinólogo. Ahora, lo que yo me pregunto es que si ese silencio sobre esta explicación cromosómica solamente se da en México y en varios países que he estudiado, o si se da en Costa Rica también. En Costa Rica hablan de que hay una mayor fragilidad y vulnerabilidad de los hombres por su sistema inmunológico. Váyanle pensando para el diálogo. Paso al penúltimo y ya voy terminando.
Una de las experiencias más dolorosas que he vivido en esta pandemia es perder a gente a través de personas queridas. Afortunadamente, ningún familiar, ningún amigo ha fallecido y demás, pero sí han fallecido hermanos, primos, tíos, papás, de alumnas, de amistades y demás, ¿no? Lo que es impactante es que quienes más me han escrito para platicarme son mujeres, no hombres. Y me han pedido ayuda mujeres, no hombres. Y mujeres me han dicho, fulanito está muy mal, pero no quiere hablar contigo, porque no quiere reconocer que necesita ayuda. ¿Sí? Una alumna me escribe, en casa poco a poco vamos acomodando las cosas. Todavía me duele mucho la pérdida de mi papá. Ella es alumna vigente en un doctorado. Dice, luego no me concentro y siento que mis días pasan sin sentido. Y me dice, pero ya busqué orientación psicológica y tanatológica. Luego tengo taquicardias, me dice, pero es mi misma ansiedad. Y ella perdió a su papá y al tío que era hermano de su mamá. Entonces me dice, a mi mamá la veo triste y es normal. Perdió a su compañero de casi toda la vida después de haber perdido a su hermano. Y me dice, pero no se rinde. La mamá hace sus cosas y sigue su vida. Me dice, es un ejemplo de fuerza para mí. Pero lo que quiero subrayar, y por eso lo puse abajo, es, me lo está diciendo una alumna, no un alumno. Y la alumna me está diciendo, ya busqué orientación psicológica para lidiar con su dolor, orientación tanatológica. Pero lo que me pregunto es, los hombres que han perdido personas cercanas, ¿están buscando ayuda? ¿O antes muertos que pedir ayuda? Hace rato yo puse una diapositiva que decía, los hombres se mueren como hombres. Yo lo digo de manera más burda, ¿eh? Eso lo dice un colega. Yo digo, los hombres nos morimos a lo idiota. Yo no sé en Costa Rica cómo se usa la palabra, si es que se usa, pendejo. Pero en Perú me dijeron que pendejo es como un tipo muy malo, muy... En México, pendejo es un tipo tonto. Es una descalificación. Entonces, cuando yo digo en diferentes lugares, se mueren a lo tonto, se mueren a lo idiota, se mueren a lo pendejo, estoy descalificando a una persona por descuidada. Vean en la siguiente diapositiva, cuidé la confidencialidad de quienes me lo escribieron, dos correos que me mandaron dos queridas mujeres cercanas. La primera es mi alumna, la segunda es una gran amiga de muchísimos años. Una alumna me dice, estos días he tenido muy presente en nuestras conversaciones y recuerdo mucho cuando me comentabas que los hombres mueren más por hacerse los hombres, o los machos tal vez, pero hasta ahí piensen lo que me está diciendo. Y me dice, lo tengo presente porque en pasados días falleció mi papá por COVID-19. Yo le mandé afecto, le escribí, no le pregunté más, pero lo que pareciera poderse asociar por su correo es que si se acordó de que los hombres se mueren por hacerse los machos, quizá su papá no se cuidó o se hizo el macho, ¿no? Otra querida colega amiga me escribe el mes pasado y me dice, tres de mis primos se enfermaron de COVID, dos la libraron, pero uno murió y me dice, lo cito literalmente de su correo, dice, uno murió como se mueren los machos, a lo pendejo, no se cuidó. Ahora, no quiere decir, por todo lo que he venido planteando, que solamente es falta de cuidado, pero estas dos parecieran decirlo totalmente. La alumna que me escribió en la diapositiva anterior donde me decía, mi madre perdió a su compañero de casi toda la vida, ya su hermano. Ella me decía, mi tío era taxista, pero no de Uber o de esas compañías más sofisticadas. Un taxista más común y corriente. Dice, él no podía quedarse en su casa por el tipo de trabajo que tenía. Él tomó todas las precauciones habidas y por haber, pero él no era responsable de la sanidad de las personas que se subían a su taxi. Entonces, paso por esta pregunta, ¿qué hacemos con nuestras pérdidas ahora? Y piénselo desde la lógica, por lo menos por lo que yo estoy trabajando,
de la masculinidad. ¿Sí? Que incluso piensen en Costa Rica, el año pasado, hace 2 años, di una conferencia sobre el cuerpo paterno. Piensen si en Costa Rica se habla de la paternidad como una forma de cuidar. Y cuando uno piensa en la paternidad del proveedor económico, que no necesariamente solo son los hombres, si se piensa que salió por imprudente o salió de su casa para cuidar a su familia, para proveer también a la familia, pero también para evitar que los de su familia salieran y se pudieran contagiar. ¿Se nombra o no se nombra de esa manera? Paso por último al apartado 6, y son 3, 4 diapositivas. Yo hablo mucho en diferentes textos del cuidado de sí. El cuidado de sí es una categoría de un sociólogo francés llamado Michel Foucault. Él aclara con mucho cuidado, valga la expresión, que el cuidado de sí no es lo mismo que el autocuidado. El autocuidado serían como las prácticas saludables, las prácticas preventivas. Pero él cuando habla del cuidado de sí lo nombra como una categoría muy filosófica, de índole filosófica. Él dice, cuidar de sí es ocuparme de mí mismo, es quererme, reconocerme como relevante. Entonces, si yo me ocupo de mí mismo, no puedo ser temerario. Es decir, si primero me ocupo de mí mismo y me reivindico a mí mismo, es mucho más fácil, dice Foucault, que tenga prácticas de autocuidado. Yo a veces tengo la impresión, y ustedes me dirán lo que perciben en Costa Rica, que queremos promover en los hombres que se cuiden, sin trabajar con ellos, aunque mis colegas de Costa Rica sí lo hacen, que se quieran, que sepan que ellos son relevantes por lo que les significan a otras personas. ¿Sí? Vean en esta diapositiva, yo pongo aquí abajo, filosóficamente no cuidar de sí mismo es negarle el cuidado al personaje que representa en la vida de otras personas. Cuántas de ustedes no han escuchado que alguien dice, pues de algo me tengo que morir, déjame hacer lo que estoy haciendo? ¿Sí? Ahora, uno diría, bueno, si vivieras solo y aislado y no dependieras de nadie, pues muérete como quieras, compañero o compañera, ¿no? Pero si yo, Juan Guillermo, me descuido, y se lo he dicho a mis hijos, estoy descuidando al papá de mis hijos. Estoy descuidando al compañero y al coautor de Blanca, mi compañera. Estoy descuidando al maestro de mis alumnos. Estoy descuidando al hermano de mis hermanos y hermanas. Es decir, somos el otro de alguien más. Y por eso quisiera terminar con referencias más de índole filosófica. ¿Sí? Estas son las dos últimas diapositivas. Yo creo que la pandemia ha evidenciado diferentes vulnerabilidades, tanto físicas como emocionales, que están permeadas de diferentes formas por nuestros aprendizajes de género. Nos cuidamos de manera diferente, ¿eh? O nos descuidamos de manera diferente. La pandemia ha detonado la necesidad de dialogar, querámoslo o no, porque convivimos más frecuentemente con ciertas personas, ¿no? Irónicamente, la pandemia ha generado una epidemia de soledad, de muchas maneras. Es tan evidente que en Japón ya crearon un ministerio de la soledad para atender a las personas solas. Lo que yo me pregunto es si vamos a aprender algo de la pandemia en términos de soledades y de género. Es decir, lo digo irónicamente, con suerte, y el camarada o la camarada COVID va a dejar huellas en el sentido de acompañarnos en nuestras soledades. El gran problema cuando yo veo y estudio a los hombres es, ¿qué pasa si los hombres no alcanzamos a darnos cuenta del motivo de nuestras soledades? Que por silencios aprendidos no podamos percibir ni siquiera colectivamente el motivo por el cual nos sentimos solos. Y podemos hacer analogías con las mujeres. Yo soy optimista, a pesar de todo. Yo tengo la expectativa, aunque lo pongo como pregunta, que podríamos reinventarnos a partir de la pandemia, reinventando y cuestionando nuestras respectivas soledades. Estas son las reflexiones que quería compartirles
Y si hay posibilidades de conversar, dialogar, preguntar, bienvenido, lo aprecio profundamente. Y gracias nuevamente por la invitación. Este, vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Pero, pero tal vez mientras entra alguna pregunta, Juan Guillermo, digamos, voy a expresar una inquietud que tengo, ¿verdad? Con todo Hace gusto. rato, ¿verdad? La inquietud mía va en el sentido, bueno, pensando en las mujeres, ¿verdad? Que es como, ¿verdad? Con lo que yo siempre he trabajado más y un poco lo que trabajamos desde el Instituto de Estudios de las Mujeres de la universidad. Doña Me da Doris, por pensar, perdón, sí, doña Doris, disculpe, tiene sí, 7 preguntas en el chat. tengo cita. Bueno, entonces me quedo de última, tal vez yo. ¿Y quién nos puede ayudar a formularlas, a que nos las lean? Permiso, si gusta yo les colaboro. Gracias, Meli, qué amable, sí. Vamos a leer la primera pregunta, es de Fabio Torres. Indica, ¿usted cree que la globalización ha afectado la relación de géneros? Tal vez ¿Por pueda qué no me, leerlas por qué no me seguidas. dice las 7? Sí, ajá. Ok, la leemos. Luego pregunta, igual Fabio, inclusive usted creería que esa relación se haya invertido, pero no nos hemos dado cuenta, tal vez por razones de cultura. Henry González pregunta, me gustaría, bueno, él pregunta si le podemos enviar las diapositivas. Ahora tal vez nos envíen el chat el correo. Ajá. Adriana Salazar Miranda, excelentes reflexiones, gracias por compartirlas. Emily Guevara nos pregunta, no sé cómo estará lo de los datos en cuestión de género conforme a lo del COVID-19. En la página de la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentran los datos divididos por género, con vamos a ver, 122.425 en hombres y un 12.742 en mujeres. Estos datos con su última actualización al 27 de abril. Okay. Doña Paula Sequeira nos pregunta, buenos días, profesor Figueroa. Agradece la exposición. Yo pienso efectivamente que existen complejidades sociales a la masculinidad y la salud. Me interesa saber si lo que usted está tratando de exponer con relación al COVID es que las políticas públicas o los estados están interesados en fomentar un tipo de necropolítica sobre los cuerpos de los hombres. Es decir, que si existen procesos políticos orquestados de forma clara o velada para que los hombres se expongan a muertes más aceleradas en tiempos de COVID. Muchas gracias. Bueno, miren, muchas gracias. Déjenme reflexionar sobre esto y luego Doris quería hacer también una reflexión. Hay un elemento muy interesante de la globalización, interesante y complejo, porque al final de cuentas la globalización hace que circulen de manera más frecuente modelos de género de diferentes contextos. Mucha gente lo ve como un riesgo porque se invaden formas, se establecen modelos, etcétera, etcétera. Pero yo lo diría de otra manera, no necesariamente tan negativa o no solamente negativa. En muchos países del mundo se dice, como de cultura popular, que los viajes ilustran. Es decir, viajar permite contrastar experiencias. La globalización es un factor que permite o bien obliga a contrastar experiencias. Yo no sé necesariamente, como pregunta Fabio, si se han invertido las relaciones de género, pero lo que yo creo es que recibimos tanta información, a veces sin contexto, a través de un canal de televisión, de una película, de una canción, de una noticia, que lo que nos haría falta es un ejercicio más reflexivo de vez en cuando. Es decir, no idealizar solo lo local, no idealizar que solo latinoamericano y no voy a recibir nada de los europeos, de los norteamericanos, sino cómo asegurarme
que hago un trabajo permanente de reflexión sobre lo que estoy viviendo. A mí me dio mucho gusto saber que el Instituto de las Mujeres de la Universidad de Costa Rica está en la Facultad de Filosofía, porque yo soy filósofo. Pero no solamente por eso, sino porque los filósofos griegos en la antigüedad decían que una vida no reflexionada no valía la pena vivirse. Hay filósofos y filósofas un poquito más, bueno, más fuertes, más duros, y dicen, no, 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 espérate, una vida no reflexionada no es vida humana, es inercia. Entonces, yo sí creo que la globalización, a la pregunta concreta, confronta nuestros modelos de relaciones de género. No sé si para bien o para mal, confronta. Y entonces como que valdría la pena, sobre todo cuando uno trabaja en la academia, diseñar estrategias para cómo dialogo con aquello que me están confrontando. Ahora, a la segunda persona que preguntaba sobre las diapositivas, con todo gusto, con todo gusto. Terminando la sesión voy a enviarles a las compañeras organizadoras todas las diapositivas para que las circule quien quiera, pero les ofrezco de veras, porque eso lo hago regularmente, que consulte, o sea, que si alguien quiere profundizar en algo me escriba. Yo le voy a compartir mi correo electrónico, porque tengo 15 años dando clases, un curso que se llama Espacios Cotidianos de la Masculinidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tenemos acumulada bibliografía amplísima de múltiples temas vinculados con la masculinidad. No solamente salud, sino violencia, paternidad, sexualidad, identidad sexual, cuerpo, muchas, muchas temáticas. Entonces puede que alguien quiera profundizar en esos temas y con todo gusto le comparto bibliografía. Ahora, la compañera Adriana que me agradece, le agradezco mucho sus agradecimientos. Ahora, una cosa interesante que le agradezco yo también a Emily Guevara es cuando me comenta que en la casa de Costa Rica, en la casa, bueno, tomé el dato de los datos estadísticos, porque yo de repente lo que veo en muchos otros países de los que conozco datos es que si bien en la mayoría de los países del mundo mueren más hombres que mujeres, ¿eh?, por la pandemia, las diferencias varían. En los pocos datos que consigo de México y que les mostré en una diapositiva, eran entre 69 y 72% de hombres muriendo, a diferencia de 30 y tantos y 20 y tantos de las mujeres. Pero conozco países donde son como 55 y 45% la proporción entre hombres y mujeres. Entonces, eso ayuda a evitar generalizaciones en la forma de interpretar. Porque hay países donde la tercera parte de las que se mueren son mujeres, como en México, y hay otros donde la mitad de las que se mueren son mujeres, casi. Pareciera que hay variantes en los comportamientos de cuidado e incluso en las composiciones genéticas. Habría que investigarlo, es una invitación como a investigarlo, no tengo la respuesta final, ¿no? Ahora, aprecio mucho también el comentario de Paula sobre las complejidades sociales para vincular masculinidad y salud. Pero ella pregunta como qué sería, si entendí bien la pregunta, lo que yo esperaría incluso de políticas públicas. Yo no sé si la mejor expresión para dar cuenta de lo que yo espero es una necropolítica, sino lo que yo digo es, ¿por qué no se acompañan las diferentes experiencias de salud, de enfermedad y mortalidad de la multiplicidad de personas que habitamos este mundo? ¿Sí? En México hay campañas específicas desde antes de la pandemia para atender la salud de las mujeres. Hay un instituto de la mujer dentro de la universidad y fuera de la universidad que trata de generar acciones afirmativas para prevenir las causas de muerte y las diferentes formas de enfermedad de las mujeres, como la llamada mortalidad materna. Sin embargo, incluso se dice que es un problema de salud pública y de seguridad nacional los feminicidios. Pero
Si ustedes vieron los datos que les mostré de homicidios en México, de cada 100 personas que son asesinadas en México, alrededor de 12 o 13 son mujeres. Y el resto, 86, 87, son hombres. Y nadie habla de las acciones necesarias para prevenir las muertes de los hombres. En México tenemos una ley para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero hay incluso hasta cierto tipo de escepticismos o hasta molestias cuando yo les digo que si no habría necesidad de promover un programa por el derecho de toda persona, incluyendo a los hombres, a una vida libre de violencia. Ahora, no soy inocente, soy filósofo y soy sociólogo. Lo que no es solamente porque no lo hayan considerado, creo yo, ni porque no lo consideren relevante o políticamente correcto. Podría ser por una razón de necropolítica. Podría ser que al sistema, al modelo capitalista, al modelo neoliberal, a ese modelo globalizado, no le importe que se mueran los hombres. Que los hombres son reemplazables, a final de cuentas. ¿No? Que si los hombres trabajan y se mueren por trabajar, habrá otros que pueden trabajar por ellos. ¿No? Entonces, yo sí tomo con mucho cuidado la pregunta de Paula y la diversifico. O sea, hay que ser crítico, no hay que ser ingenuo. ¿Eh? No es solamente que los gobiernos digan, ah, mira, sí es cierto, no lo había pensado. No, los silencios tienen a veces una dosis de omisión y los derechos humanos se pueden violentar por omisión. O sea, pero lo que quiero dejar clarísimo, y sobre todo en un festejo de un Instituto de Estudios de la Mujer, es que no me interesa poner a competir quién la pasa peor si los hombres o las mujeres, ni quién se muere más si los hombres o las mujeres, ni competir en victimizaciones. Yo soy de la idea que los derechos humanos alcanzan para todos. ¿Cómo le hacemos para que el derecho a la salud, el derecho a la no muerte prematura, si se puede llamar así, se cuida en hombres y en mujeres, cualquiera que sea la identidad sexual de los mismos? Entonces, por ahí van varias de las reflexiones de lo que amablemente me acaban de preguntar. Entonces, si alguien quisiera comentar algo más adelante, con todo gusto. Bueno, tal vez hay alguna, Melissa, y si no, para yo hacerla Tengo algunas más, entonces si quiere las leo igual. Vamos a ver, bueno. nos pregunta cuáles son sus sugerencias para que los hombres tomen su propia agencia y responsabilidad para atender sus situaciones, desde la investigación hasta la acción individual y sobre todo colectiva. ¿Por qué persiste en el imaginario y la práctica de que seamos las mujeres quienes nos preocupemos por la situación, no solo culturales que se constituyen factores de riesgo, sino también las biológicas de los hombres? Porque en los mismos testimonios que usted coloca son mujeres preocupadas por hombres. Luego, Geoffrey González nos pregunta, partiendo de los hechos expuestos relacionados al cuerpo y las pedagogías masculinas, entonces, el reto es darnos cuenta de que estamos hechos de vestigios de otro tiempo y que de una vez es necesario repensarnos en un nuevo contexto. Vamos a ver, me preguntan por acá que si usted ha visto, espero decirlo bien, The Red Pill, y si es así, ¿qué opina de ella? ¿Cómo se deletrea? The Red Pill es da T-H-E-R-R-P-I-L-L. Okay. Y vamos a ver por acá también Jeffrey nos dice, y el pacto patriarcal no es ese virus que nadie ve o siente porque ya es parte de la misma estructura. Y Jen Flores dice que a él le preocupa mucho, o ella, la afirmación de que hay silencios hacia los hombres por prejuicios de género. Me parece que perpetúa el imaginario de que las mujeres tenemos que atender lo que a los hombres les afecta, porque de lo contrario reproducimos la violencia o somos prejuiciosos. Eso sería. Muchas gracias. Al contrario, miren,
Me parece fascinante escuchar esas reflexiones. Y voy a ir de atrás para adelante, porque la última que comentaba la compañera, de los silencios hacia los hombres, que le parecía que es peligroso, y más por lo que dije que podía haber por prejuicios de género, estuvo acompañada, si lo escuché bien, de como una crítica que yo he recibido muchas veces, he escuchado muchas veces, como si se sintiera que los hombres le estamos pidiendo a las mujeres que trabajen por nosotros, o que nos concienticen, o que nos... Y efectivamente los testimonios son de 3 mujeres, por lo menos, preocupadas por los hombres. Lo interesante es que yo les preguntaba, según yo interesante, si los hombres nombraríamos los malestares que tenemos, si los hombres nombraríamos como esa, voy a buscar ayuda psicológica porque se murió mi padre, se murió X persona, ¿no? Entonces, les aclaro, bueno, mi postura. Yo no soy de la idea que las mujeres tengan que trabajar por nosotros. ¿Eh? Yo llevo añísimos, muchos años, trabajando con hombres, investigando a los hombres, dialogando con hombres. Y por eso lo vinculo, ahora sí empiezo de adelante para atrás, con la primera pregunta de alguien que decía, ¿qué sugerencia tendría para los hombres para ejercer agencia? Yo lo que creo es que y en algún momento va a llegar el pacto patriarcal. Los hombres hemos recibido una cantidad de información que nos hace creer que somos el sujeto de referencia, el sujeto de mayor autoridad, y a veces que somos sujetos con puros privilegios. Entonces, ¿qué interés podríamos tener los hombres en renunciar a nuestros respectivos privilegios si es pura ganancia, al parecer? Lo interesante del trabajo que yo conozco en Costa Rica es que le dedican el Día de los Hombres a problematizar el tema de la salud. Y yo creo que en la salud es donde se muestran las mayores desventajas que tenemos los hombres si no cuestionamos los aprendizajes de género. Entonces, a la primera pregunta de esa segunda tanda, ¿de qué sugerencias tendría? Es como evidenciar sin victimizarnos cuáles son las desventajas de ser hombre. ¿Cuáles son los costos negativos que el patriarcado tiene para los propios hombres? No es puro privilegio el patriarcado para los hombres. ¿Eh? Entonces, no para victimizarnos, no para competir en victimizaciones con las mujeres, no para decirles, ni se quejen que nosotros también la pasamos mal, sino como para que detonara un interés en los propios hombres en cuestionar los aprendizajes de género. Yo dije hace rato de pasadita lo de la mortalidad materna. En Costa Rica, hace 2 años, julio del 19, en un congreso de masculinidad, yo hablaba tanto del cuerpo paterno como de la mortalidad paterna. Si ustedes buscan en la literatura, hay muy poco sobre mortalidad paterna. Hay muchísimo sobre mortalidad materna. Pero incluso la mortalidad materna se interpreta como la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o los 42 días posteriores al parto, ya sea por el proceso de reproducirse o por el tipo de servicio de salud al que tuvo acceso. Yo no creo, honestamente, como alguien que hace filosofía de lenguaje, que esté bien definida la mortalidad materna, y no es corregir ninguna agenda ni plana. Esa es mortalidad obstétrica. La maternidad no se acaba a los 42 días después del parto. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a hablar de mortalidad paterna hace 12, 13 años, queridas colegas académicas y queridas amigas feministas, decía Juan Guillermo, ese es un absurdo. ¿A poco un hombre se va a morir en el embarazo parto puerperio? Yo le decía, no, espérate. Yo no dije mortalidad paterna obstétrica. Yo dije, ¿qué experiencias de la paternidad pueden llevar a la muerte del padre? Y piensen en la proveeduría, piensen en la protección, piensen en la muerte de un hijo, en la muerte de una hija. Y cuando el hombre no sabe qué hacer con sus emociones. Entonces, una desventaja, no sé cómo pasa en Costa Rica,
en México los hombres no podemos entrar al parto de nuestros hijos en hospitales públicos, solo en hospitales particulares, o sea, cuando uno paga por el servicio. Si no tengo dinero y tengo interés, pues no puedo entrar. Si tengo dinero y no tengo interés, entonces yo creo que una desventaja, por ejemplo, en la experiencia de los hombres, es que se nombra la experiencia reproductiva solo para las mujeres. No sé cómo se diga en Costa Rica, pero en muchos países latinoamericanos se dice que las mujeres dan vida, que es la Pachamama, que es la lengua materna. Pero la pregunta es, si me dicen que las mujeres dan vida, ¿qué damos los que somos coautores de hijos? ¿No damos vida al construir un embarazo junto con la pareja? ¿Por qué le llamamos lengua materna a la lengua de origen y no le llamamos simplemente lengua de origen? La gente me dice, porque la mamá es la que te enseñó a hablar. Le digo, eso no es cierto. Al margen de que sea quien está más cercana en muchos contextos, me enseñó a hablar el contexto. Me enseñó a hablar la ausencia del padre. Me enseñó a hablar los hermanos, los tíos, la gente que está en los medios de comunicación. Entonces, yo suelo hablar de la necesidad de desfeminizar la reproducción, tanto en el lenguaje como en la experiencia, en la práctica. Entonces, mi sugerencia para los hombres, para su agencia, es que nos pensemos de manera más integral e identifiquemos las carencias, los malestares y construyamos las condiciones de posibilidad para superarlos, pero no peleando contra las mujeres, sino peleando contra un sistema patriarcal que nos fragmentó igual que a las mujeres, aunque con diferentes condiciones. Ahora, un elemento interesante, y vuelvo a enfatizar, no estamos pidiendo muchos hombres con los que yo trabajo que las mujeres nos hagan la tarea. ¿eh? Simplemente es que dialoguemos de manera conjunta, pero no que nos hagan la tarea. Que no son ustedes las responsables de que nosotros nos cuestionemos y nos concienticemos. Los hombres también tenemos que hacerlo, asociado a la primera respuesta de la agencia. Ahora, es interesante la tercera pregunta sobre las pedagogías de la masculinidad, si no estaremos jalando o acumulando vestigios de otros tiempos. Es muy probable, porque son usos y costumbres, es herencias culturales. ¿eh? Entonces lo que necesitamos es seguir permanentemente cuestionando, pero voy a completarlo, no únicamente las desventajas de ser hombre. Yo soy filósofo y tengo 2 hijos actores de teatro. Entonces yo suelo enfatizar que hay que hacer ejercicios de otredad, de ponerse en el lugar de la otra persona. Un buen actor de teatro, una buena actriz de teatro, sabe representar incluso a personajes que ideológicamente son opuestos a él o a ella, porque se trata de poner en el lugar del otro, en el lugar de la otra. Entonces, yo creo que nuevas pedagogías colectivas necesitarían contemplar profundamente el papel de la otredad. Muchas y muchos de los que están escuchando seguramente han leído, y ojalá que la hayan leído, y si no, que la recomiendo que la lean, a Rita Segato. Rita Segato argumenta que los hombres hemos sido socializados con una pedagogía, aunque ella dice antipedagogía, de la crueldad, de ser inmunes, insensibles a la violencia que ejercemos y al costo en las personas sobre las que se ejerce la violencia. Entonces, por eso se puede violar, se puede matar, se puede violentar de diferentes formas. Si yo me pongo en el lugar del otro, si me pongo en el lugar de la otra, y las técnicas teatrales son maravillosas para eso, es factible, es probable, es esperanzador que podamos cuestionar la pedagogía de la crueldad. Paso al pacto patriarcal. Me gusta la analogía, aunque es dolorosa, que es un virus. Es más virus el patriarcado que el COVID, dirían algunas personas. ¿no? Ahora, probablemente algunos de ustedes conozcan y hayan leído a María Jesús Izquierdo, una feminista española, que ella dice, la enemistad de las mujeres no es con los hombres, la enemistad de las mujeres es con el sistema patriarcal
y con cualquier persona que lo legitime y que lo reproduzca. Pero dice una cosa provocadora, María Jesús Izquierdo. Dice, cualquier persona que lo reproduzca, no importa el sexo de la persona. María Jesús Izquierdo dice, hay mujeres que reproducen el patriarcado y hay hombres que cuestionan el patriarcado. Entonces, el pacto patriarcal al que se hizo referencia, muchas veces, yo lo he preguntado, en mayo tenemos un seminario sobre el pacto patriarcal acá en México, muchas veces se interpreta que solamente es complicidad entre hombres. Yo no creo que todo hombre, por ser hombre, es cómplice del pacto patriarcal. ¿Sí? Lo que sí creo, como María Jesús Izquierdo, es lo que unos y otras necesitamos desmontar, es el pacto patriarcal. ¿Sí? Quienes sean las instituciones, las normas y las personas que lo estén manteniendo. Pero para que más hombres se interesen en cuestionar el pacto patriarcal, lo que sospecho que necesitamos es ver los efectos perversos para los hombres del mismo patriarcado. Varias de las personas que están escuchando, seguramente por estar en el instituto, asociadas al Instituto de la Mujer, que está en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Costa Rica, entenderán lo que voy a plantearles. Hay un querido colega antropólogo mexicano que dice, el patriarcado es perverso para las mujeres y no hay ninguna duda de eso. Pero dice, sin querer competir, también es perverso para los hombres. Pero oigan la razón que él plantea. Él dice, el patriarcado es perverso para los hombres porque nos hace creer que sabemos quiénes somos sin necesidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Es decir, dado que somos el sujeto obvio, el sujeto de referencia, no tenemos que justificarnos, ya estamos justificados por nuestra existencia. En cambio, las mujeres, los hombres de las masculinidades no hegemónicas, los hombres homosexuales, cualquier otra población que es discriminada, tiene que trabajar para justificarse socialmente. Mientras que los hombres de las masculinidades hegemónicas, los hombres heterosexuales, los hombres de cierta condición de clase, etcétera, etcétera, parece que ya la tienen resuelta. Pero lo que dice Guillermo Núñez, este querido compañero, es, al creer que ya lo tenemos resuelto, nunca pensamos sobre nosotros mismos. Yo le añado, vivimos alienados, Guillermo, vivimos enajenados. Y yo publiqué un artículo en Cuba para promover cómo desalienar la masculinidad, cómo apropiarnos de los medios de producción de nuestra masculinidad. ¿Sí? Y una de las formas de apropiarnos es a través de la reflexividad, pero una reflexividad relacional, una reflexividad que reconoce a otras personas, ¿sí? No que las concede así como, en términos como, yo soy tan buena persona que hasta acepto oír a una mujer, ¿no? No, que dialoga con la otra persona en igualdad de condiciones. Entonces, yo sí creo que hay que cuestionar ese virus que es el pacto patriarcal. Pero sugiero, no estoy dando una receta ni estoy pretendiendo cambiar nada de las definiciones de colegas feministas, que se problematice quiénes están reproduciendo el pacto patriarcal. No solamente son los hombres, y no todos los hombres están reproduciendo el pacto patriarcal, según yo. Y por eso con eso termino. Yo creo que es muy necesario que sigamos desarrollando investigaciones y acciones, y lo hago con colegas de Costa Rica, sobre cómo los hombres aprendimos nuestras identidades de género, cómo nos construimos como sujetos de género y qué lugar ocupa dentro de ello la relación con quienes convivimos, ¿sí? Y cómo podemos compartir procesos, no únicamente para desalienarnos, ¿sí? Como lo digo yo frecuentemente, sino para vivir más amorosamente, más lúdicamente, pero con ganancias lúdicas para todos y para todas. Espero haberles contestado a la mayor parte de las reflexiones que amablemente me pasaron. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Juan Guillermo. Ha sido una conferencia, una exposición, una reflexión sumamente interesante, retadora, ¿verdad? Que nos lleva, digamos, bueno, a replantearnos nuestra visión de cómo entendemos la organización
del patriarcado, las consecuencias negativas para unos y otros, ¿verdad? O sea, es muy, muy interesante, digamos, ¿verdad? Terminar de esa manera en que usted lo ha hecho, ¿verdad? Con esos cuestionamientos, ¿verdad? Con esos cuestionamientos. Y yo creo que tenemos retos desde el espacio de trabajo que tenemos en la universidad de ir provocando, ¿verdad? Provocando algunos cambios pequeñitos por acá, por allá, ¿verdad? Yo termino como pensando en eso, ¿qué podríamos hacer con el departamento de salud? ¿Qué podríamos hacer con nuestros estudiantes, con los docentes? O sea, ¿verdad? En realidad me llevo como una serie de inquietudes, ¿verdad? Producto de esta actividad para ver cómo avanzamos en esa revisión, ¿verdad? En esa deconstrucción de estos roles de género, ¿verdad? Tan asignados hacia hombres y a mujeres que nos tienen, como usted bien menciona, alienados o alienadas, ¿verdad? ¿Verdad? Como parte de un sistema, de una organización social, económica, política y cultural llamada patriarcado. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, ¿verdad? Esperemos que en otra oportunidad se nos abra, ¿verdad? Otro espacio, pensando, ¿verdad? Que en la universidad hay posibilidades y ahora también estos medios virtuales nos facilitan muchísimo, ¿verdad? Nos acercan, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias de todo corazón y muchas gracias a todas las personas que pudieron acompañarnos a esta actividad y que participaron con sus, ¿verdad? Con sus preguntas. Muy buenas, casi que buenas tardes aquí. Y muchas felicidades por sus 30 años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, adiós todos. Que estén muy bien. Bueno, adiós.